Bienvenidos, estamos de vuelta aquí con una cápsula más de investigación jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana y me complace contar con la presencia de las doctoras Marta Daniels y maestra Elizabeth Contreras. Y en este espacio abordaremos los elementos esenciales del protocolo de investigación y por ello abordaremos el punto esencial y el cual se basa este protocolo, que sería el problema. Y para ello pido el apoyo de la doctora y que nos explique el problema, qué es y cómo se aborda este punto esencial. Muchas gracias. Pues como lo dices, es un punto esencial del protocolo de investigación porque es en donde encuentras una situación que es necesario investigar, que no se contesta simplemente yendo a buscar la información en un libro y ahí está, sino que requiere ser investigado más a fondo. Y bueno, el problema debe ser viable, debe ser capaz el investigador de resolverlo, debe tener una posible solución. Ok, y bueno, teniendo el problema ya identificado, ¿cómo sería la forma ideal de plantearse la pregunta? Ya que con eso parte para que el investigador pueda reformular bien, estructurar bien la investigación que quiere realizar. Exactamente, una vez planteado el problema, es necesario que la pregunta de investigación, tenga una posible respuesta. Y para esto, pues son los indicadores básicos de una pregunta: qué, cómo, cuándo, dónde. Si llegas al porqué de algo, es una investigación más profunda, que es lo que se esperaría para una tesis. Bueno, continuando, la hipótesis, en este caso me complace y quisiera escuchar las ideas que cuenta con la maestra Elizabeth. Doctora, ¿me puede explicar lo que es la hipótesis? Bueno, cuando nosotros planteamos el problema de investigación, es importante considerar que ese problema se debe de construir. ¿Qué significa eso? Que no es el problema que observamos en la realidad, sino que a partir de esa observación en la realidad, nosotros tenemos que delimitarlo, que contextualizarlo, que establecer un posible camino para su investigación. Cuando ya hemos hecho esto, entonces nos formulamos, lo ideal es diversas preguntas, muchas preguntas, hasta llegar a una pregunta sustancial. Cuando nosotros, antes de iniciar la investigación, establecemos esa posible respuesta a la pregunta de investigación, nosotros lo podemos abordar desde un punto de vista cuantitativo o cualitativo. Cuando abordamos una investigación en términos cuantitativos, con un paradigma positivista de investigación, establecemos variables y establecemos una hipótesis de una posible explicación o respuesta a la pregunta de investigación. Cuando lo hacemos en términos cualitativos no hay una hipótesis como tal, pero sí partimos de un supuesto de investigación. ¿Qué significa eso? Que damos una respuesta previa, provisional, a eso que estamos preguntando. Ahí es donde se empieza a formular la hipótesis en términos cuantitativos, con indicadores, con variables, o los supuestos de interpretación a partir de una visión cualitativa de la investigación. Ok, y ya teniendo los temas o sabiendo hacia qué rumbo va a tomar el investigador y qué son las vertientes que quiere indagar, no importa si es cualitativo o cuantitativo, ¿cuáles serían los objetivos a alcanzar de esta investigación? Otra vez tiene que ver con cómo has construido tu problema de investigación. Evidentemente los problemas que investigamos y sobre todo de fenómenos jurídicos son muy complejos, son muy grandotes. Entonces los tenemos que delimitar. Cuando delimitamos dejamos fuera muchas cosas importantes, pero el investigador tiene que decidir por dónde se va a ir. Y en ese momento ya podemos plantear objetivos. Y los objetivos lo que nos van a establecer es hasta dónde podemos llegar en esa investigación, y con los tiempos, con los recursos, con incluso los conocimientos que podamos tener en ese sentido. Por eso es que los objetivos es la base para luego al final evaluar si efectivamente cumplimos o no con eso que habíamos propuesto al inicio. Lo más conveniente es un objetivo general, diversos objetivos específicos. Siempre recomiendo que hay que buscar que esos objetivos específicos abarquen las distintas partes de la investigación que pretendemos desarrollar. Si es un capitulado, una investigación, por ejemplo, documental en términos de interpretación jurídica,
pues un objetivo específico por cada capítulo que se desarrolle en el trabajo de tesis. Muy bien, muchas gracias. Doctora Daniels, quisiera saber su opinión sobre la justificación. Si bien en la hipótesis y los objetivos a alcanzar se está aclarando o se está definiendo el porqué del proyecto, pero ¿por qué dentro de este cuerpo, donde este protocolo es muy importante este punto de la justificación? Exactamente, como lo acabas de decir, aquí es donde ponemos el porqué de la investigación. Es como si vendieras, buscaras financiamiento para tu investigación y trataras de convencer a ese que te va a dar el dinero de que tu investigación es importante. Y ahí le platicas por qué es necesario investigar eso y no cualquier otra cosa. Y aquí le puedes dar razones personales, razones académicas, no se ha escrito sobre el tema, no se ha escrito lo suficiente, tienes un enfoque diferente, o también razones sociales, si va a ayudar, si va a contribuir a resolver una situación, una problemática social. Ok, muy bien. Y bueno, ya teniendo estos puntos ya avanzados, algo que se debe de abordar y se debe de clarificar sería los marcos de referencia. ¿A qué se refieren los marcos de referencia para nuestros oyentes y televidentes que nos están viendo? Todos los elementos del protocolo son muy importantes y aquí en el marco de referencia es justamente un marco en donde encierras tu investigación para que tú mismo como investigador no te pierdas y para que sepas hasta dónde quieres llegar. Entonces es un marco conceptual, que el marco conceptual es donde defines qué entiendes por esos, valga la redundancia, conceptos más importantes de tu investigación. Luego un marco teórico que establece desde dónde lo estás abordando, en qué visión teórica te basas. Después hay un marco contextual que básicamente en el protocolo es donde pones dónde y cuándo vas a realizar tu investigación. Y finalmente un marco legal, que es en donde estableces qué legislación tendrías que analizar para contestar tu pregunta de investigación o para probar tu hipótesis. Entonces básicamente es así como un marco de foto donde delimitas qué vas a hacer en tu investigación para no perderte. Ok, muchas gracias. Y bueno, regresando, doctora, ya teniendo este marco de referencia y ya delimitando el tema, ¿cuál es el tipo ideal de tipo de investigación que se debe de realizar para poder llegar a una respuesta que desde el inicio se plantee? Ok, eso depende de muchas cosas. Lo importante que aquí hay que considerar es que en esta parte del protocolo, de lo que estamos hablando ya es del diseño de investigación, que incluye el tipo de investigación, el alcance, el enfoque, los métodos, las técnicas que voy a utilizar, y que ese diseño de la investigación responde a distintas cuestiones. La primera es los objetivos, hasta dónde y cómo quiero yo explicar ese fenómeno que a mí me interesa analizar. Pero también tiene mucho que ver las decisiones que el investigador tome. ¿Qué tipo de investigación quiere hacer? Otra vez insisto, los recursos, los tiempos, sus propias habilidades, hasta dónde puede llegar. Entonces nosotros vamos a tener en este sentido, lo que ya había dicho hace rato, tipos de investigación cuantitativa o cualitativa. Podemos, dentro de esas investigaciones, podemos llegar hasta explicar el fenómeno, que es la más compleja, pero también nos podemos quedar en un nivel descriptivo, en un nivel exploratorio dentro de esa investigación. Y en ese sentido, nosotros generalmente en materia jurídica hacemos investigaciones documentales, en donde nuestro alcance se queda sobre todo en una interpretación de normas jurídicas. A mí me parece que es bien importante que hoy empecemos a caminar un poquito más y que los estudiantes de Derecho aprendan ya a hacer investigaciones empíricas de fenómenos jurídicos, pero sí con herramientas metodológicas que vayan más allá de los meros métodos jurídicos de interpretación de la norma. Muy bien. Y doctora Daniels, técnicas, ¿cuáles son las técnicas adecuadas que se deben de requerir para poder alcanzar, seguir abordando y detallando más a fondo sobre el tema? Si bien sabemos que contamos con las técnicas de encuestas, censos y entrevistas, ¿cuál de estos, sabiendo que los tres son muy importantes, cuáles usted recomienda, con su experiencia, el saber cuáles son los que te pueden acercar más a una respuesta acertada?
como decía la doctora Contreras, eso depende de lo que busques en tu investigación, ¿sí? Hay investigaciones que efectivamente requieren un trabajo de campo y entonces vas a necesitar encuestas o entrevistas, pero hay otras que son meramente documentales y entonces aquí pues te apoyas de resúmenes, de fichas de trabajo, de fichas bibliográficas y básicamente todo depende, te lo va pidiendo la misma investigación, ¿no? Lo que requieras para contestar tu pregunta. Okay. Y las fuentes, ¿qué fuentes, dependiendo, sea cuantitativa o cualitativas, cuáles son las más viables o las más certeras? Fíjate que aunque pareciera que esto no tiene mucha importancia porque lo que nos sobra ahora es información, la verdad es que sí es muy importante discriminar cuál fuente de información es fidedigna, cuál es más robusta, cuál de veras te va a servir para tu investigación y cuál no. Esto te lo va dando sin duda la práctica, aunque hay, digamos que algunos tips, ¿no? Que encuentres una fuente confiable, normalmente que sea una fuente oficial, o que sea de alguna universidad reconocida, o que sea de autores reconocidos en ese tema, pues normalmente ahí son fuentes confiables. En cuanto a la actualidad, si es un estudio histórico, pues se vale que vayas a Roma y veas qué había, ¿no? Pero si es un estudio un poco más contemporáneo, se recomienda que la bibliografía sea la más actual que puedas conseguir. Okay. Y bueno, ya para cerca de cerrar esta cápsula, la cronología, doctora, ¿nos puede explicar qué es la cronología? Ya que obviamente muchos jóvenes o que están a pie de continuar o cerrar este ciclo importante de que es su protocolo de investigación, ¿qué es la cronología? Bueno, cuando nosotros hablamos del cronograma dentro de un protocolo, generalmente se considera como un requisito más. Y para mí el cronograma es la parte fundamental del trabajo ya práctico, concreto que uno realiza. En realidad el cronograma lo deberíamos de considerar como una agenda del trabajo. Es decir, vamos a establecer con mucha claridad cuáles son las actividades que vamos a desarrollar a lo largo de los 6 meses, pensemos que vamos a utilizar para hacer una investigación, cuáles son esas actividades, cuáles son los productos, a quién le tengo que entregar esos productos. Si ya estoy trabajando con un director de tesis, bueno, le tengo que establecer, no sé, a lo mejor entregas mensuales de los avances de mi investigación, pero todo eso debe estar en el cronograma. Para poder hacer el cronograma tengo que visualizar, digamos, previamente cuál es el trabajo que tengo por delante. ¿Cuántas fuentes de información tengo? Si voy a utilizar investigación de campo y tengo que estar aplicando ciertos instrumentos en la realidad, tengo que considerar esos tiempos también. Yo siempre les recomiendo, consideren incluso el día de su cumpleaños, las vacaciones, momentos en los cuales no van a trabajar, que el cronograma se los refleje, porque si no deja de ser ya una agenda de trabajo. Ok, y doctora Áñez, ya para cerrar con esta cápsula, ¿cree que el presupuesto tiene alguna relevancia, alguna importancia para saber si es una buena investigación o no? Si es una buena investigación o no, yo creo que ahí el presupuesto es irrelevante, pero ¿te acuerdas que decíamos que para el problema la viabilidad era importante, que sea posible hacerlo? Y entonces aquí el presupuesto sí es esencial. El investigador tiene que saber cuánto le va a costar, cuánto tiempo le va a llevar a hacer esa investigación para decidir de nuevo el alcance que va a tener, si sí la va a hacer y hasta dónde, para que se pueda llevar a cabo. Ok, bueno, muchísimas gracias. Esto ha sido todo por el día de hoy, por esta cápsula de protocolos de investigación de la Universidad Veracruzana, y muchas gracias a las doctoras por su apoyo y su conocimiento.